Buenas gente del bajo mundo. El canal Nine and Treble se enorgullece en presentar un doblaje hecho por fans y para fans, con el único propósito de entretener. Traducido y narrado por Nine, edición por Treble. Todos los derechos de la obra le pertenecen a Jonathan Sims. Y sin más demora, el archivo Magnus. Episodio 2. Favor no abrir. Declaración de Joshua Gillespie, con respecto a su tiempo y posesión de un ataúd de madera aparentemente vacío. Declaración original data del 22 de noviembre de 1998. Audio grabado por Jonathan Sims, cabeza archivista del Instituto Magnus en Londres. Declaración comienza. Esto empezó cuando yo estaba en Ámsterdam, pasando las festividades con unos amigos. Todo lo que esté pensando ahora no se equivoca. Todos estábamos en nuestros 20s, recién graduados, y decidimos pasar un par de semanas volviéndonos locos de viaje por el continente. Así que prácticamente tú puedes llenar todos los espacios vacíos por tu cuenta. Ahí había varios puntos donde yo puedo decir que estaba completamente sobrio, o incluso más. Aún así, quiero aclarar que yo no me dejaba quedar tan mal como otros amigos, que llegaron a vomitarse encima varias veces. Esto puede ser el por qué yo salí a pasear solo esa mañana. Ni idea de la fecha exacta, solo fue algo por mediados de mayo. El resto todavía está borroso. Los demás dormían entre resacas y decidí salir a ver aquella hermosa mañana de los Países Bajos e ir a caminar antes de la graduación de Carfield con los otros. Yo estudiaba arquitectura, así que buscaba tomas de algunas imágenes para mi viaje. Vagar por algunas horas, tú sabes, viendo los edificios de alrededor. Estos no me decepcionaron. Es una hermosa ciudad, pero caí en cuenta muy tarde que no me había traído ningún mapa o guía. Y 1 o 2 después, estaba completamente perdido. No estaba preocupado del todo, pues apenas era como media tarde, y perderme en los callejones era como parte de lo que trataba de hacer. Aún así, decidí tratar de hallar mi camino de vuelta a donde mis amigos y yo nos quedábamos. Me las arreglé eventualmente, pero mi incapacidad de hablar holandés hizo que vagara 1 hora enredándome en los varios entramados de la ciudad. Para cuando empezaba a regresar a Electra, ya empezaba a oscurecer y eso me empezaba a estresar, así que decidí entrar a un café a descansar, antes de reunirme con mis amigos. No sabría decir cuánto pasé ahí, pero para cuando caí en cuenta del tiempo todo estaba completamente oscurecido. Trato de describir al hombre que se sentó en la mesa frente a mí, pero es difícil. Era bajo, muy bajo, y se sentía como si tuviera una densidad extraña alrededor de él. Era cabello castaño, pelo corto, bien afeitado. Su cara y vestir eran apenas resaltantes, y mientras más trato de recordar cómo era, más difícil me resulta en ver una imagen clara. Para ser honesto, creo que eso podría ser más culpa de las drogas. El hombre se presentó como John y preguntó cómo estaba. Respondí lo mejor que pude y él dijo que él también era un hombre inglés en tierras extrañas. Es textual porque esa frase me pareció tan extraña que se me quedó pegada por un tiempo. También dijo ser de Liverpool, lo cual era extraño por la completa falta de acento. Él buscaba un amigo a quien pedir un favor. Ahora, drogado como estaba, empecé a sospechar de él tan pronto como dijo esa última frase, y empecé a sacudir mi cabeza. John dijo que no era un gran favor, solo alguien que buscara un paquete por él y que le pagaría bien. Yo pensé que hablaba de contrabando y estaba por negarme otra vez cuando él sacó de su chaqueta una envoltura con 10.000 libras. Sé cuántas eran, las conté. Lo sé, era algo estúpido, pero recordé a mi amigo Richard diciéndome que fácil fue conseguir un dinero fácil por pasar aduana en su primer viaje a Holanda. Y tener ese dinero en mis manos, yo acepté. John sonrió, me agradeció con la mano y me dijo que estaría en contacto. Él dejó la cafetería y casi de inmediato me empecé a paniquear por lo que había accedido. Quería perseguirlo y devolverle el dinero, pero algo me detuvo en mi asiento y seguí así un largo rato. No recuerdo más de los siguientes días, excepto la preocupación de cuándo volvería a ver a John otra vez. Tuve cuidado de no perder el dinero que recibí, pensando en devolverlo cuando lo volviera a ver.
decir que me equivoqué y no podía aceptar ese dinero, o algo más de él. Traté de disfrutar, pero estaba esa sombra presionándome y no pude dejar de pensar en aquella espera hasta el final de nuestro viaje, pero nunca apareció. Yo obsesivamente revisé mi maleta en caso que alguien me hubiese plantado algo en ella, pero no había nada nuevo allí. Volví a Inglaterra con mis amigos, todavía tomado, y con 10.000 libras metidas en mis bolsillos. Era simplemente surreal. No fue sino medio año después que me atreví a gastar algo del dinero. Yo empecé a trabajar para una pequeña firma de arquitectos en Vermont, en la costa sur. Era un trabajo de iniciado y la paga no era genial, pero fue la única oferta que había en mi campo laboral. Así que acepté esperando tener una experiencia y una mejor posición en un año o dos. Vermont era una ciudad decente, mucho menos idílica de lo que pensé que sería. Y las rentas fueron un poquito más elevadas de lo que esperaba. Aparte no conocía a nadie ni quería compartir el apartamento con extraños, así que usé algo del dinero que, bueno, en retrospectiva, pensé que ya no podrían hallarme por este punto. No le di mi nombre a John, así que tampoco había aparecido. Y además, si realmente era contrabando, entonces 10.000 libras no era tanto como para que me persiguieran hasta acá. Suena estúpido, pero también me dejé crecer una barba, así que sería difícil reconocer al mismo chico que era antes. Así que gasté algo del dinero en alquilar un apartamento en el centro de la ciudad y mudarme casi que inmediatamente. Cerca de una semana después, estaba en mi cocina, cortando fruta para desayunar, cuando oí el timbre sonar. Abrí para hallar a dos hombres caras rojas, dos repartidores que cargaban un inmenso paquete que claro, les costaría subir por las escaleras arriba en donde vivía. Preguntaron si era Joshua Gillespie, y cuando les dije que sí, dijeron que debían entregarme algo a mí. No parecían de ninguna compañía conocida, ni tenían uniformes. Traté de hacerles unas preguntas, pero tan pronto como pusieron la caja en el suelo, ellos se marcharon. Eran como de 2 metros ambos, así que tampoco pensé que podría detenerlos. Los dejé ir. Incluso si quisiera pararles, estamparon la puerta tras de sí, dejándome solo con el paquete, de cerca de 2 metros de largo y 1,5 metros de ancho, e igual profundidad. Tenía estampado mi nombre y mi dirección, más ninguna información del remitente. Ya para este punto me arriesgaba a llegar tarde al trabajo, pero no podía irme sin averiguar qué había dentro. Así que tomé el cuchillo de la cocina y corté el tirro que cerraba la caja. Dentro había un ataúd. No sé qué esperaba encontrar, pero realmente no era eso. Mi cuchillo cayó al suelo y quedé ahí absolutamente sorprendido. Era de pálida madera sin barnizar y tenía una cadena de metal rodeándolo, terminando en un pesado candado de hierro encima. Este estaba cerrado, pero con su llave colgando aún de él. Me empecé a preocupar al notar dos cosas. La primera era un folio pegado y doblado a la mitad debajo de la cadena, el cual tomé. La segunda fueron 3 palabras arañadas en la madera, escritas con letras de 3 pulgadas de alto. Decían, favor no abrir. Yo podía alejar mi mano del candado lentamente. Estaba seguro de lo que tenía que hacer, pero en algún punto me hallé a mí mismo en una esquina en el suelo, contemplando aquello que terminó en mi hogar. Recordé la pieza de papel para este punto sin folio. Solamente decía, entregado, con gratitud, J. Extraño como suena. Solo entonces hice la conexión con el hombre de Ámsterdam. Dijo que guardaría un paquete un tiempo. Este era el paquete del que hablaba. ¿Por qué un cadáver y cuándo lo vendría a recoger? Me reporté enfermo al trabajo y solo me senté a ver el ataúd por quizás minutos o quizás horas. No tenía idea qué hacer. Eventualmente me pude levantar, aunque mis ojos no querían apartar la mirada de él. Tomé un profundo respiro tratando de oler algo de adentro. Nada. Si había un cuerpo ahí, aún no empezaba a oler. No es como si supiera que huele un cuerpo, de cualquier manera. Era verano a este punto, o sea que debió morir recientemente, si de verdad había un muerto allí en realidad. Me acerqué y toqué la madera del ataúd. Entonces noté, estaba cálido, muy cálido, como si hubiese estado al sol por horas. Algo acerca de eso me hizo que apartara la mano inmediatamente. Decidí hacerme un té para calmar mis nervios y hallar algún alivio. Aún así no lo podía solo ignorar, como si se tratara de un agujero en la pared del que luego no te puedes olvidar. Así que me quedé viéndolo y sirviendo mi té.
Me concentré tanto en la caja que apenas noté que el té que estaba bebiendo estaba lejos de estar a una temperatura aceptable. Finalmente, uní la fuerza y lo pasé a la sala, aún yaciendo inmóvil. Finalmente hice la decisión de firmemente agarrarlo por el candado. Saqué la llave y la puse en la mesa más cercana. Luego, revisé el candado y me dio una sensación indescriptible. La cadena de hecho estaba bastante fría, incluso para una pieza de hierro. Al final no tenía un lugar donde ponerlo, así que solo lo metí ahí, en mi cuarto, y lo pegué al muro, donde estorbara lo menos posible. Así como así, empecé a guardar un ataúd en mi hogar. Al tiempo pensé que estaría lleno de ratas, o quizás solo contenía drogas, aunque me pregunto por qué alguien guardaría algo en una forma tan extraña, y lo dejaría al cuidado de un completo extraño como yo, pero decidí que era mejor hacer la menor cantidad de preguntas posibles. Al día siguiente, verlo en mi cuarto hizo que me dieran nervios. También estaba atento a algún olor a podrido que indicara que si había algo muerto adentro después de todo. No olí nada, y vi que al pasar los días mi intriga al misterio fue menos y menos. A la semana volví a usar mi sala de estar otra vez. Vi TV mayormente, sin quitarle el ojo al inmobiliario nuevo. Al tiempo me puse creativo y pensé en usarlo como una mesa más. Le dejé un vaso de jugo encima y estuvo bien, al menos hasta que oí ruidos desde el interior. Me congelé. Me quedé escuchando mientras me convencía que lo que imaginé era solo producto de mi imaginación, pero entonces escuché otra vez un suave pero insistente arañar, justo debajo de donde puse mis lentes. Lento y deliberado, como si fuese completamente intencionado, y producía una suave vibración a través de la superficie de mi jugo. No hace falta decir que estaba aterrorizado, más que eso, estaba confundido. El ataúd había estado silencioso e inmóvil en mi sala por cerca de una semana. Si algo vivo había estado venido dentro, cuando fue entregado parecía difícil de creer que aún estuviera vivo. ¿Y por qué no hizo ruido antes si era capaz de moverse? Suavemente tomé mis lentes y de inmediato el arañar cesó. Yo pasé un rato considerando mis opciones. Lento, volví a poner los lentes en el otro extremo. Tomó cerca de 4 segundos que el arañar empezara otra vez, ahora más insistente. Cuando quité los lentes, esta vez no paró, por otros 5 minutos. Me opuse a hacer otros futuros experimentos. En cambio, tomé la deliberada decisión de ignorarle y tomar la llave de hierro y evitar abrirlo. Mejor seguir las instrucciones de que nunca mirara adentro. Algunos podrían llamarme un cobarde, pero decidí interactuar con ese objeto lo mejor posible mientras viviera en mi casa. Aunque este fuese a estar aquí un largo tiempo, me di cuenta que hice la decisión correcta la próxima vez que llovió. La caja comenzó a emitir alguna clase de sonido. Era sábado y planeaba quedarme en casa, con alguna luz nada más y leyendo. Tenía algunos amigos en Vermont, pero algo cerca de tener un ataúd misterioso en la sala me hizo no querer hacer interacciones que pudieran llevar a la gente a mi casa. Así que la mayor parte de mi tiempo yo no veía mucha televisión, ni cuando esa cosa no estaba en mi sala. Así que pasé mucho rato leyendo un montón. Recuerdo que comencé con El mundo perdido de Michael Crichton, y entonces empezó a llover afuera. Era una fuerte y pesada lluvia. El recuerdo de todo en silencio, exceptuando el viento y la oscuridad, sumado a la humedad. Recuerdo que era ya mediodía, pero el cielo estaba tan oscuro y sombrío que no tuve más remedio que encender una luz. Ahí fue que lo oí. Un bajo, suave sonido. ¿Has visto Muñeca de la Muerte? Yo sé que suena como los sonidos de los no muertos, pero no del todo. Era casi como si una melodía sonara, como alguien cantando, pero amortiguado por 20 pies de tierra comprimida encima. Primero pensé que vendría de algún otro lugar, aparte de mi apartamento, pero conforme los pelos en mi brazo se comenzaron a erizar, solo supe de dónde venía. Fui a la sala y me paré frente a la caja de madera, y aún así seguía esa melodía que entonaba, con la lluvia.
No había nada que discutir, tomé mi decisión de no abrir esa caja. Y esto no me hizo cambiar de parecer. Así que solo fue a mi cuarto y puse música lo suficientemente alta como para callar el sonido. Y aún así continuó por varios meses, cada vez que llovía. Supongo, esto demuestra que te puedes acostumbrar a todo, sin importar lo bizarro que fuese. A veces pensé en buscar a gente como ustedes, chicos para investigar, pero en el fondo tenía más miedo de saber qué era lo que producía ese sonido que no fuera el ataúd mismo. Así que lo mantuve en secreto. Lo único que me preocupaba era dormir. Creo que me daba malos sueños. Nunca recuerdo mis sueños y con las pesadillas no era diferente. Pero recuerdo despertarme en pánico, tomándome la garganta y luchando para respirar. También empecé a caminar dormido. La primera vez era que me desperté con el frío del suelo. Era mitad de invierno y no podía mantener el calentador encendido al ir a dormir. Me tomó unos segundos procesar dónde estaba. Permanecí en la oscuridad de mi sala frente al ataúd. Lo que más me asombró fue que tenía la llave de esta en mi mano. Obvio que esto me preocupó, incluso vi a un médico que me refirió a una clínica del sueño cerca del hospital. Pero los problemas nunca se repitieron en la sala de estudio. Decidí esconder la llave en lugares más y más difíciles de acceder, pero aún así me despertaba con esta en la mano. Empecé a entrar en pánico una noche que efectivamente encontré que había metido la llave y desperté, según yo, momentos antes de abrir. Sabía que tenía que hallar una solución. Lo que se me ocurrió fue algo poco elaborado, pero parece que funcionó. Puse la llave en un bol con agua y lo metí al congelador. A veces aún me despertaba tratando de obtener la llave, pero el frío del hielo siempre me despertaba antes que pudiera hacer nada. Al fin se volvió otra parte de mi rutina. Viví así casi un año y medio. Es gracioso cómo uno se acostumbra, cómo simplemente lo acepté. Mi pista de que mi tiempo cuidando al ataúd se acercaba a su fin fue cuando empezó a llover y el silencio se mantuvo. No lo noté, pues desarrollé el hábito de poner música alta tan pronto como el clima cambiaba, pero entonces caí en cuenta que no había ningún sonido que debiera ser ahogado. Apagué la música y revisé, pero todo se mantenía en silencio. Entonces alguien tocó la puerta. El sonido fue ligero y supe que lo que entonces sentía tenía razón tan pronto como abrí y ahí estaba John, el hombre de la entrega, parado ahí. Yo no estaba sorprendido de verle, pero él parecía que a mí sí. Se tomó un segundo para verme, casi incrédulo, y cuando pregunté si venía a llevarse el ataúd, él dijo que debía, y esperaba no hubiera sido mucho problema. Le dije sin rodeos dónde se lo podía poner, y él pareció no tener una respuesta para eso. Él se vio genuinamente impresionado cuando saqué la llave de la heladera. Para ese punto estaba tan cansado de tener esa cosa en mi casa, que solo arrojé el bol al suelo y lo rompí. Vi cuando John tomó la llave del suelo y le dije que el ataúd estaba en la sala. Ni siquiera lo seguí. No quería ver lo que hiciera con él. No quería ver si lo abría. Y cuando los gritos empezaron, yo no quise ver quién gritaba o por qué. Yo solo dejé la cocina cuando los dos hombres que trajeron el ataúd se lo llevaron y cruzaron la puerta. Los seguí escaleras abajo y los vi, bajo la fuerte lluvia, subir a una van marcada como Tocino y Deliveries. Entonces se fueron. No había señal de John. Fue la última vez que oí de él. Conseguí un nuevo trabajo y me mudé a Londres, poco después, y ahora solo trato de no pensar en ello demasiado. Declaración finalizada. Es bueno escuchar que mi hogar natal no es el único lugar donde pasan raras ocurrencias y turbias historias. Helado, playas y aburrimiento. Está muy bien, pero me alegro de decir que Vermont ha tenido al menos algunas apariciones que pueda considerarse propias. El hecho de que la declaración de Gillespie empezara con abuso de drogas y continuara con la completa falta de testigos corroboradores lo hace quedar como nada más que una historia. Cuando el instituto investigó no encontró evidencia para sostener la existencia de este ataúd, arañando. Y siendo sincero, en mi opinión, no vale la pena desperdiciar el tiempo de nadie con esto 20 años después. Debo mencionar que Tim hizo su propia investigación aparte y encontró que aquel servicio de entregas sí existió hasta hace 2009, hasta que liquidaron. Estos se hallaban en Nottingham, significativamente al norte de Vermont, y si preservaron registros de entrega, estos ya no son accesibles. Lo que sí es interesante
Es el correo que Mr. Gillespie nos proveyó del lugar donde se tomó, donde los eventos ocurrieron, en la Asociación de Hogares. Se guardan muchos registros de quién vivió allí, incluso hace 40 o 50 años. Lo que Tim ahí descubrió fue que los 2 años que Gillespie vivió allá, fue el único residente de la entera construcción, con los otros apartamentos totalmente disponibles. Poco después el lugar fue demolido. Es casi obvio que nadie que trabajase allí en los 90 está todavía allí. De pensar de los esfuerzos de Tim, no hallamos explicación de por qué, en una construcción de ese tamaño, Mr. Gillespie pasó casi 2 años viviendo solo, resguardado con un viejo ataúd de madera. Registro termina.